En el video anterior hablamos de la importancia de tener clara la diferencia entre un hecho y un problema para salir de la rueda de la frustración, de la ansiedad, de la angustia o del malestar, justamente cuando nos quedamos enganchados a situaciones que nos gustaría que fueran diferentes, pero que simplemente son como son. Y también comentamos que a pesar de tener clara esta diferencia, en ocasiones casi sin darnos cuenta, nos quedamos enganchados a ellas y hablábamos del componente emocional. Entre algunos de los aspectos que mencionamos en ese vídeo estaba el miedo. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de dos de los miedos más comunes que están presentes justamente cuando tenemos que tomar decisiones y sentimos que estamos bloqueados, atascados y sin avanzar. Y me refiero al miedo al rechazo y al miedo al fracaso. Así que te doy las gracias por dar al play y por acompañarme un día más. Deseo de todo corazón que encuentres este vídeo útil y recuerda que como siempre tienes la descripción en el menú de capítulos para que puedas moverte de forma rápida a lo largo de este vídeo. Asimismo, te invito a que eches un vistazo a las diferentes listas de reproducción que tienes aquí en el canal por si es un contenido que crees que en estos momentos te puede aportar, y si es así, ya sabes que se agradece que te suscribas al canal o me dejes cualquier interacción, que ahí me ayuda muchísimo. Dicho esto, comencemos con el contenido del vídeo de hoy, que pone el foco en entender un poquito más por qué se activa ese miedo al fracaso y ese miedo al rechazo. Lo primero que hemos de recordar es que el miedo es una emoción que se activa de forma natural en todas aquellas situaciones que nuestro organismo, nuestro sistema interno detecta que podemos estar en peligro, y esto sucede tanto a nivel físico como mental y emocional. Normalmente ese peligro a nivel físico nos es más fácil identificarlo, nos es más fácil identificar ese miedo asociado a esa amenaza física, pero nos cuesta un poquito más a nivel mental y a nivel emocional. Por eso es importante también restarle esa carga negativa al miedo. El miedo en sí mismo no es negativo, simplemente es ese mecanismo de alerta que nos invita a prestar atención, a tomar un poquito más conciencia del momento en el que estamos, de lo que estamos necesitando, la decisión que vamos a tomar y en qué medida en un momento dado nos puede desequilibrar o puede poner en riesgo esa seguridad o esa tranquilidad que tenemos actualmente. En este sentido, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, tanto en el plano laboral como en el plano profesional, se abre ante nosotros ciertos espacios de incertidumbre, y esa certidumbre nuestro cuerpo puede reconocerlo como esa señal de peligro o de amenaza, y de ahí que tomar decisiones en muchas ocasiones nos conecte con el miedo. Principalmente, o los miedos que vamos a ver en el vídeo de hoy, ese miedo al rechazo o ese miedo al fracaso, y es justamente la relación que tenemos con estos dos miedos lo que va a condicionar esa toma de decisiones. Por un lado, la decisión que vamos a tomar, y por otro lado, cómo nos vamos a sentir con respecto a esa decisión. Obviamente la intensidad con la que se activa esa emoción del miedo va a depender también de la naturaleza de la decisión. Por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas que decidir si mañana comes en casa o comes en un restaurante, o si decides si mantienes tu trabajo actual o lo dejas. El impacto que tiene en ese sistema, digamos, de tranquilidad, de equilibrio y de seguridad es diferente. Igualmente, recuerda que el miedo en sí simplemente pone en marcha ese mecanismo de alerta para que prestes atención a lo que estás sintiendo, a lo que estás necesitando y al impacto que va a tener esa situación ahora mismo en ti. Otra cosa muy distinta son todas esas sensaciones que se suelen poner en marcha tanto con el miedo como cualquier otra emoción. Sensaciones que manifestamos a nivel físico como sudoración, palpitaciones, rojeces o toda esa revolución de imágenes, de ideas y de pensamientos. Normalmente a lo que nos solemos enganchar es esto último. Cuando nuestra mente interviene en todas esas manifestaciones físicas es cuando nos podemos perder en la emoción y que ésta al final nos acabe dominando. Por eso es importante que tengas siempre clara esta diferencia. Y en el vídeo de hoy vamos a profundizar un poquito más qué puede poner en marcha ese miedo al fracaso y ese miedo al rechazo para que puedas tomar distancia y que no te acaben dominando. Igualmente te voy a dejar enlazado en la descripción vídeos como este de aquí, donde nos centrábamos más en estrategias a la hora de tomar decisiones, pero hoy ponemos el foco justamente en esos mecanismos detrás de estos dos miedos. Empecemos con el primero, que es el miedo al rechazo.
Hemos de recordar que nosotros somos seres sociables y esto lleva consigo pues esa necesidad de pertenencia, de aceptación por parte de la otra persona o por parte de un grupo. En este sentido, pues de una forma directa o indirecta, nuestras decisiones van a estar condicionadas por ese sentido de pertenencia o por esa necesidad de aprobación. De ahí que todas aquellas decisiones en las que nosotros podamos estar sintiendo de una forma más o menos consciente que estamos fallando a la otra persona, que estamos fallando al grupo o que estamos fallando a un cierto sistema, pues es probable que entremos en esa lucha interna o entremos en bloqueo o empezamos a dudar entre si hacer esto o hacer lo otro, y simplemente es justamente por mantener esa fidelidad, por así decirlo, al sistema, porque no nos acaben rechazando, porque no nos acaben diciendo que estamos fallando a esa red de soporte que puede ser una persona como un grupo. Ahora bien, al margen que esto sea, digamos, un mecanismo natural, no significa que tengamos que estar dominados por él. Es decir, de lo que se trata es, de todos esos momentos en los que nos estamos dando cuenta que se está activando ese miedo al rechazo, pues bucear un poquito más y preguntarnos qué estamos necesitando. Y también preguntarnos o cuestionarnos cuáles son nuestros sistemas de valores, nuestros marcos de referencia actuales. Recuerda que a medida que tú vas viviendo experiencias, a medida que tú vas creciendo, que vas evolucionando, pues todos esos marcos de referencia, tus sistemas de valores, tus sistemas de creencias también van cambiando contigo, y en ocasiones simplemente puedes estar justamente pues en un choque entre lo que es válido para ti actualmente y lo que has venido haciendo hasta ahora. Por eso de lo que se trata es de tomar distancia y preguntarte qué es lo que en estos momentos es válido para ti. ¿En qué medida sientes que eso que has estado haciendo hasta ahora o eso que se supone que debes hacer está alineado con lo que quieres, necesitas en estos momentos? Habrá ocasiones que a pesar de ese miedo al rechazo, pues decidas tomar acción y dar un paso adelante. Y habrá situaciones en las que digas, pues bueno, pues igual no fue para tanto. Era más pues esa expectativa que tú tenías de ese posible rechazo. Y habrá otras ocasiones en las que efectivamente esa decisión implique una ruptura, por así decirlo, con esas relaciones o con esos espacios, con esos hábitos, esos patrones o ese círculo que hasta ahora habías tenido. A veces lo que subyace detrás de esa revolución, de esos momentos de lucha, pues esa batalla entre ser fiel a ti mismo o seguir siendo fiel a lo que conoces o has venido haciendo hasta ahora. Ya habrá otras ocasiones en que quizás lo que existe de base pues es una motivación o una lucha de egos. En cualquier caso, lo más importante es ser capaz de tomar distancia y ser consciente de lo que estás necesitando, desde dónde estás tomando la decisión, qué es lo que quieres, y a partir de ahí pues ser coherente y consecuente con la decisión que estás tomando. El miedo al rechazo al final lo que hace es ponerte de frente contigo mismo, preguntarte qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, hacia dónde quieres ir y qué es lo que en estos momentos está alineado pues con eso que quieres y qué es lo que quizás en estos momentos tiene que quedarse a mitad de camino. Y vamos con el segundo miedo, que es el miedo al fracaso. Ya aquí en el canal tienes otro vídeo, este de aquí, donde hablábamos más en profundidad sobre este tema. Te lo dejo también enlazado en la descripción por si quieres ir a verlo después. En muchas ocasiones, cuando sentimos ese miedo al fracaso, no necesariamente significa miedo al fracaso como tal. A veces también es miedo al éxito, aunque parezca contradictorio. Piensa que al final todo en la vida es dual y el miedo al fracaso y el miedo al éxito son dos caras de una misma moneda. Por eso es muy interesante bucear, como te decía antes, en todo eso que activa internamente ese miedo que se está manifestando. Cuando nosotros sentimos ese miedo al fracaso, puede estar muy relacionado con el apego que tenemos a las expectativas. Y cuando hablamos de expectativas, aquí abrimos todo el abanico. Expectativas al resultado, expectativas que tenemos nosotros de nosotros mismos, expectativas que tenemos nosotros de los otros, expectativas que tienen los otros de nosotros, expectativas que nosotros creemos que los otros tienen sobre nosotros. Bueno, aquí el abanico es muy extenso, pero no dejan de ser al final pues esas ideas que nosotros tenemos de una determinada situación y que no necesariamente significa que sean verdad, simplemente están creadas en base a nuestros deseos, anhelos,
necesidades y también nuestra experiencia. Pero es importante, igual que antes, tomar distancia para verlo en perspectiva, quitando todo ese nivel de condicionamiento mental y emocional que puedas estar sintiendo. Ya hemos comentado en otros vídeos que tener expectativas en sí no es algo negativo, el punto está cuál es el nivel de apego que tenemos a las mismas. Por eso una de las cosas que te ayuda cuando estás reconociendo que existe un cierto miedo al fracaso es, por un lado, identificar cuáles son esas expectativas, con respecto a qué están apareciendo esas expectativas, y segundo, cuál es ese nivel de apego que tienes a esas expectativas. En muchas ocasiones vamos incorporando expectativas en nuestra vida a todos los niveles. Recuerda que el espectro es muy amplio, que somos incapaces de vernos a nosotros mismos, de ver la vida, de ver lo que nos sucede o de ver a los otros sin ese filtro. Por eso es importante también entrenar esa capacidad del observador, de tomar perspectiva y tratar de ir diluyendo ese velo de las expectativas que a veces se crea, pero que podemos decidir en qué medida lo mantenemos delante para ver lo que nos sucede o simplemente lo bajamos. Cuando tú tienes clara cuál es la diferencia entre las expectativas que has creado y ese nivel de apego, ese nivel de condicionamiento que tienes con respecto a la expectativa, puedes trabajar de una forma más enfocada y mucho más consciente. Por ejemplo, imagínate que tú tienes que tomar una decisión y tú, al identificar esa expectativa y ese apego, te das cuenta que lo que sucede es que crees que al tomar esa decisión ese miedo al fracaso es porque estás yendo en contra de un patrón familiar, pues ya puedes enfocar todo ese trabajo de reflexión personal y de indagación personal justamente ahí, en esos patrones familiares, en esas fidelidades invisibles que quizás te están condicionando más de la cuenta. E igualmente te puedes dar cuenta si ese miedo que subyace detrás es realmente un miedo al fracaso o es un miedo al éxito. Como ves, en ambos casos, tanto en el miedo al fracaso como en el miedo al rechazo, de lo que se trata es de ir un poquito más allá de esa primera imagen que tenemos del miedo o de ese primer contacto con esas manifestaciones, tanto a nivel físico como a nivel mental, que se van a poner en marcha. Se trata de ir al origen, de indagar un poquito más y conectar con esa necesidad emocional interna que requiere ser atendida, que requiere ser mirada. A veces simplemente estos miedos se activan por nuestra propia evolución personal, como te decía antes, donde nuestros patrones actuales, nuestros marcos de referencias actuales, nuestras necesidades y prioridades actuales no casan con lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y justamente ante ese conflicto, por así decirlo, ¿no? Ante ese choque de imágenes, pues ese mecanismo interno de alerta de, oye, cuidado que esto va en contra de lo que nos da tranquilidad y seguridad hasta ahora, pues se pone en marcha. Como te digo siempre, la única forma de tomar una decisión de forma consciente, de una forma coherente y hacer esa transformación de forma real es yendo al origen, a la raíz de ese conflicto. Así que deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo pues esas ideas que te ayuden a ir un poquito más allá de esa primera revolución que se pone en marcha con el miedo, para identificar qué estás necesitando y de esta manera salir del bloqueo lo antes posible, y sea cual sea la decisión que tomes, lo hagas con esa claridad y esa conciencia y esa coherencia de lo que en estos momentos es importante para ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que tienes en la descripción el enlace a todos los vídeos que he mencionado, que creo que pueden complementar la información del vídeo de hoy. Asimismo, si no has visto el vídeo anterior donde hablábamos de la diferencia, la importancia de tener clara la diferencia entre un hecho y un problema, también te invito a que vayas a verlo. Y yo, pues, si te ha gustado este vídeo, te invito a que me dejes un comentario o un dedito, que a mí me ayuda muchísimo. Y te doy las gracias por acompañarme un día más. Deseo de todo corazón que hayas encontrado este vídeo útil y, por supuesto, te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.